Igal, primero gracias por permitirme compartir esta entrevista contigo aquí en Jerusalén, en Yerushalayim, en las oficinas de ustedes, y es un lujo que no nos ocurre todos los días. No todos los días. Exactamente, y aparte es bueno escucharte porque siempre es muy esclarecedor poder pensar juntos, o que nos ayudes a pensar qué está pasando en general en la vida en Israel y en particular algunas cuestiones que le hacen a nuestra región. Así que bueno, inevitablemente y sintéticamente quiero saber cuáles son las preocupaciones hoy que tiene esta oficina o este ministerio, para que nos cuentes a nuestros lectores, y después alguna pregunta respecto a nuestra Las preocupaciones son, bueno, hay una multidumbre de preocupaciones sí, en una cancillería, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, por supuesto, la mayor preocupación es Irán y el tema nuclear, y lo que está ocurriendo en los países vecinos. La así llamada primavera árabe, que ya estamos en verano y se acerca el invierno, pero las cosas siguen siendo muy movidas. En Egipto, por supuesto, una transformación que no acaba que nunca acaba, ¿no? Que cada vez hay otra sorpresa con lo que está pasando. La política está cambiando bajo nuestras ventanas cada día, sin que alguien pueda hacer cualquier predicción, sin que se pueda pronosticar cualquier cosa. Perdón, Shimon Peres dijo en su encuentro en Tomorrow, dijo que hay que aprender a no hacer acuerdos con las personas, sino con los países. ¿Esto encaja en esto? No, porque no sabemos qué es el país, qué es Egipto. ¿Será la hermandad musulmana? ¿Serán los liberales demócratas? ¿Será el consejo militar que rige el país? Sí. De hecho, ¿será la sociedad mixta musulmana cristiana? ¿O solo los musulmanes? ¿O solo los hermanos musulmanes? ¿Quién será Egipto? Cuando reclaman democracia... A nosotros no pertenece dar la definición de lo que es Egipto. Les pertenece a los egipcios. Pero hasta el momento no han dado una definición y no sabemos cuánto van a tardar después de su revolución para tener una identidad definida. Así que no se puede hablar de un país porque no es una entidad homogénea. Se trata de muchos Egiptos. Y nosotros queremos ser amigos de todos, pero es bien entendido que no vamos a poder ser amigos de todos, ni de los salafistas, ni de los extremistas de otro bordo. No va a ser posible. Pero ¿quién va a imponer una identidad al nuevo Egipto? ¿Quién será? Nosotros no tenemos ni idea, y yo creo que nadie en el mundo, ningún experto, ningún observador, lo puede saber. Lo único que podemos hacer es observar y dar a entender que nosotros extendemos la mano, tenemos una mano extendida a cualquiera que quiera tomarla. Cuando escuché ayer o anteayer en los medios que hay un reclamo de la sociedad egipcia y la llaman como un reclamo democrático, ¿lo es realmente así? ¿Es un reclamo democrático? Entre otros, sí, pero sí. Hay otros también. Lo que te acabo de decir es precisamente esto, que hay tantas facetas distintas y variadas de la sociedad egipcia que nadie puede hablar hoy en día de un Egipto, un solo Egipto único, unificado, homogéneo. Esto no existe. Tienes a un sector demócrata, liberal o conservador y demócrata, pero también tienes a muchos que no lo son, ni mucho menos no son demócratas. Utilizan la democracia para llegar a su fin, pero no van a mantener ninguna institución demócrata. Eso está clarísimo. Y bueno, les pertenece, sí, nos preocupa mucho porque está ocurriendo al lado nuestro, ¿no? En nuestra frontera, y la seguridad de la frontera depende de esto, la relación de Israel con su mayor vecino depende de esto. O sea que seguimos lo que se está desarrollando en Egipto no como observadores alejados con un interés intelectual, sino como vecino directamente afectado por lo que está pasando. Hace tiempo que venimos hablando de Irán, de hecho vos también lo trajiste, y sigue permaneciendo, digamos, en la agenda mucho. ¿En qué punto, en qué grado, en qué estado está
hoy el tema de Irán bajo la preocupación de la Cancillería? Después de tantos años que lo venimos hablando, digamos, crece. En la lista de prioridades es sin ninguna duda la primera prioridad, porque se trata de una amenaza estratégica de primer orden. No solo Irán es un régimen que subvierte a todos los regímenes alrededor de Israel y más allá en Oriente Próximo, desde Marruecos hasta Yemen, desde Líbano hasta la Franja de Gaza, los está subvirtiendo y está exportando una ideología extremista, integrista y violenta. Sino que es un país que amenaza con transformarse en una potencia nuclear, en el sentido militar de la palabra. No te hablo de electricidad nuclear, te hablo de una bomba, del arma nuclear. Y eso es inaceptable. Es inaceptable. Lo es también en Corea del Norte. Pero en Corea del Norte puede funcionar la disuasión, como había funcionado durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y como funciona hoy en día entre India y Pakistán. La disuasión funciona. Y hay quienes dicen que tampoco es tan grave si Irán se transforma en potencia nuclear, habrá disuasión y esto no va a cambiar nada, no, va a cambiar todo. En primer lugar, porque hoy en Irán está controlado por un régimen que ha introducido en la región la idea del atentado suicida. Esa es la gran novedad introducida por la teología revolucionaria del régimen iraní. Esta teología no ha sido aceptada por todos los musulmanes, ¿no? Quedamos claro, pero sí lo introduce Irán por doquier. Entonces un régimen convencido profundamente en la justificación teológica del sacrificio de sí mismo, del suicida, ¿no? En el servicio de Dios, no va a ser disuadido para nada, para nada. Si en determinado momento piensan que va a servir su destino o su objetivo histórico y teológico atacar a Israel, no van a ser disuadidos por nada. Además, es un país muchísimo más grande que Israel, o sea que puede soportar un hipotético contraataque mucho mejor que Israel con sus 20 kilómetros cuadrados. Así que es un régimen no disuasible, si podemos utilizar este neologismo, un régimen entre los más extremistas del mundo en su visión expansionista e imperialista, y un régimen que exporta el terrorismo. ¿Qué más podemos decir? Todo el mundo conoce los hechos y por lo tanto pensamos que Irán es el mayor peligro a la paz y a la estabilidad mundial en principios del siglo XXI. Hemos hablado mucho de esto y sé que el tema da para mucho más. No obstante eso, me sale una pregunta, preguntarte cómo está viviendo la sociedad israelí este tema. El tema de Irán. Sí. La verdad es que nadie quiere que estalle una guerra, eso está clarísimo, y además te puedes dar cuenta que los israelíes no tienen ninguna hostilidad para con los iraníes, más bien al revés. Las películas iraníes son bastante populares, música iraní, persa también. Una de las mayores cantantes de Israel, Rita, acaba de grabar un disco con música persa popular. Esta música también es muy popular, pero de forma clandestina, ¿no? Sí, en sí, Irán. Y además unos cuantos se han reunido para una campaña en internet, en Facebook, para declarar su amor a los iraníes, al pueblo, a la gente, a los individuos. Y esto pues no le choca a nadie, porque es normal. Nosotros no tenemos ningún recelo hacia los iraníes, hacia el pueblo. El problema es el problema del régimen y de la violencia que está exportando. Sin entrar yo en detalle, sino que te voy a pedir vos, ¿cómo estás viendo o cómo Israel está viendo el mapa latinoamericano respecto a
a la exportación, como vos llamás, del terrorismo iraní en la región? Nos consta que América Latina es una área de predilección para Irán, que se introduce en la región por vía dos caminos principales. El primero es, por supuesto, la Venezuela de Chávez, que le brinda todo el apoyo posible que no encuentra por ningún otro sitio, ni siquiera en países como Sudán, que son bastante amigos con el régimen iraní, ni siquiera en países hasta más marginales como Corea del Norte, que le ha ayudado a Irán a construir su programa nuclear. Ni siquiera en aquellos países no encuentran los iraníes tanta cooperación como la que les brinda Chávez. Entonces, Venezuela es el punto focal de la entrada iraní en América Latina, y luego determinadas comunidades chiitas, por supuesto. Esto no es nada nuevo. Nos consta que determinadas comunidades chiitas habían servido de plataforma para los atentados de Buenos Aires en los años 90. O sea que la influencia iraní vía Hezbollah o directamente en aquellas zonas no es nada nuevo, pero les permite hoy en día apoyarse para extender su actividad, desarrollar su actividad en la zona. También nos consta, y eso hay que lamentarlo profundamente, que determinados regímenes que son perfectamente justificados y legítimos, no entienden la verdadera naturaleza de la amenaza iraní, y están tentados por una visión tercermundista o por una visión de independentismo, están tentados por ofrecerle a Irán una puerta abierta, una salida de las sanciones internacionales, una libertad de acción y de movimiento que, al final yo creo se va a retornar contra el gobierno que les ofrece esta libertad, pero ellos quizá no lo entiendan ahora. Eso es muy frustrante y bastante decepcionante, pero entiendo que visto desde tan lejos el carácter verdadero del régimen iraní no se ha entendido por todos. Sin embargo, hay que entender que no se puede jugar con el fuego, que el juego con el fuego se queman los dedos. Espero que esto no ocurra, pero tenemos motivos de preocupación. ¿Cómo dividirías, con nombre y apellido, los países? ¿Cómo se divide hoy el mapa latinoamericano? O sea, con respecto claro, tenemos Caracas por un lado y ¿qué otros países en preocupación para este ministerio, para Israel, están demasiado relacionados con Caracas? Quienes están más relacionados son, por supuesto, Nicaragua, Ecuador un poco, Cuba no cuenta por mucho, pero también está en este campo. Lo que fue una gran decepción era la tolerancia del gobierno brasileño hacia los iraníes. No voy a hablar de cooperación porque es más complejo, pero sí hubo una tolerancia manifestada y una inocencia inexplicable en la gestión diplomática hacia Irán. Y esto no le corresponde a un gran país como Brasil, que pretende jugar un papel diplomático importante en el escenario internacional. También vamos a hablar de Argentina, que ha tomado algunas posiciones difícilmente explicables. Aquí también no podemos hablar de cooperación, por supuesto, pero sí una posición que no es nada intransigente hacia la naturaleza terrorista de este régimen. Con el terrorismo no se puede transigir, con el terrorismo internacional e integrista aún menos. Y cada posición que sea menos que intransigente hacia el integrismo y el terrorismo puede ser, y de hecho es interpretada en Teherán como
como un alentamiento, como una tolerancia, como una puerta abierta a este tipo de actividades que ellos quieren desarrollar. ¿No alcanza la ONU cuando la Argentina hace anualmente su reclamo? Cuando anualmente va y cada año, digamos, hay un nuevo reclamo. En este momento hay un tema de una propuesta y una respuesta que se esperaba. En la ONU nunca se ha condenado a Irán porque en la ONU hay un juego complicado que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo fuera de la ONU. Es un juego de grupos parlamentarios que se apoyan y que intentan negociar propuestas y proyectos, y cuando perteneces a un grupo geográfico no te va a ocurrir nada en la ONU. Israel sigue siendo condenada en la Asamblea General sencillamente porque es el único país que no pertenece a ningún grupo, y como ocurre en asambleas parlamentarias, en Argentina como en otros lugares, para existir en la asamblea tienes que pertenecer a un grupo, y tú conoces muy bien las situaciones bastante extrañas cuando hay diputados aislados que se juntan para crear un grupo técnico, cuando nada les une ideológicamente. ¿Por qué pasa esto? Porque necesitas pertenecer al marco de un grupo para tener un tiempo de palabra, para ser representado en una comisión, etcétera, etcétera. Israel es el único país que no pertenece a ningún grupo en la ONU, porque todos los grupos son geográficos. A nosotros nos pertenece el grupo asiático, pero los faros de democracia, que son Irán y Arabia Saudí y Bangladesh y Pakistán, no quieren que Israel sea miembro del grupo, y por lo tanto no estamos. Ahí no estamos, y no podemos jugar el juego de la ONU. Somos el único país marginalizado sistemáticamente en esta asamblea, y esto explica las condenas repetidas, no el contenido, ni el fondo, ni el tema, ni el dossier, ni nada de eso. Israel no es un país condenable, sencillamente es un país que ha sido marginalizado por la fuerza bruta del grupo de países árabes e islámicos en el seno de la asamblea, el juego de los grupos. Irán, al revés, es un país que juega muy bien este juego de grupos, no ha sido expulsado de ningún grupo, por supuesto, por lo tanto nunca debe parecer una condena o cualquier tipo de... Bueno, en el Consejo de Seguridad es otra cosa, ahí sí se han votado sanciones, porque ahí sí hay una política más ajustada a la realidad internacional. Por eso el Consejo de Seguridad no ha condenado a Israel, pero sí ha condenado a Irán y somete a Irán a sanciones. Ahí está el juego de la ONU, y esperemos que esas sanciones internacionales sean respetadas por todos los países. Mi última pregunta: estamos prácticamente a menos de 30 días de un nuevo aniversario del atentado al AMIA. Y tal vez sirva como disparador ante un tema como es Irán y que no cede, para pedirte una reflexión ante una fecha. 18 años se cumplen este año, más ya los 20 que pasaron de la embajada, y con un tema que realmente no cede y cada vez preocupa más. Así que quería terminar con eso ahí, Galo. El tema de la conmemoración del atentado al AMIA. Del atentado al AMIA, el atentado a la embajada. Han pasado 20 años desde el atentado a la embajada. Vamos a conmemorar 20 años del atentado a la AMIA. 18 de la AMIA. 18 de la AMIA. 18 de la AMIA, pero vamos a conmemorar los 20 años sí. Dentro de poco. Pero es como si todo eso ocurriera ayer. Estos atentados están conservados en nuestra memoria. El dolor sigue siendo el mismo como el primer día. Son atentados que nunca vamos a olvidar. Vamos a hacer todo lo posible, absolutamente todo lo posible, a nivel internacional, a nivel diplomático, a nivel de defensa y seguridad, para que esto no ocurra otra vez, no vuelva a ocurrir nunca. Esto no puede ocurrir nunca más, ni en Argentina ni en ningún otro sitio. Y esta memoria la conservamos en nuestro corazón,
y nos da ánimo para el combate, que sigue siendo el combate más importante de Israel, un combate contra la violencia gratuita contra los israelíes y contra los judíos, ahí donde sea, ahí donde esté. Esto nunca puede ser tolerado y sigue siendo una prioridad de la diplomacia israelí. Gracias por recibirnos, Sigal, y atendernos. Gracias. Muchas gracias.